El espejo del cementerio. Esto me pasó a mí y a mis amigos un día que hicimos una desvelada en la casa de uno de ellos. Mi amigo vive enfrente de un cementerio en San Pablo de las Salinas, Cuautitlán. Ese panteón es algo aterrador, ya que en su interior hay muchos espejos colgados en los árboles. Ese día decidimos hacer una desvelada en la casa de mi amigo Ángel. Todo iba bien, la noche estaba tranquila, hasta las 2 de la mañana que escuchamos a varios chavos reírse. Nos salimos al balcón a ver qué pasaba y vimos a estos chavos ir al cementerio. Nos sacamos de onda porque eran las 2 de la mañana. A pesar de eso, nosotros nos metimos al cuarto y seguimos jugando videojuegos, hasta que escuchamos cómo se rompía un cristal. El ruido fue tan fuerte que pensamos que se habían metido a la casa a robar o algo por el estilo. Nos asomamos y para nuestra sorpresa, eran los chavos aventando botellas dentro del cementerio. Nos enojamos, ya que nosotros tenemos la creencia que molestar a las personas que ya están descansando en paz es una falta de respeto. Así que en ese momento les gritamos que dejaran de hacer eso, o si no, íbamos a llamar a la policía. Ellos no nos hicieron caso y decidimos llamar a la policía. Llegaron por ellos y se los llevaron. Ya más tranquilos, decidimos seguir jugando. Eran las 2:30 de la mañana. De pronto, escuchamos un grito de una mujer algo desgarrador y bastante fuerte. Nos dio miedo, pero a la vez nos dio curiosidad de qué fue ese ruido. Salimos a investigar, pero no vimos nada. Después se empezó a sentir bastante frío y cayó una neblina bastante espesa que apenas si podíamos ver a 1 metro de distancia. Todos estábamos en el balcón cuando uno de mis amigos apuntó preguntando qué era aquello. Todos volteamos al mismo tiempo y había una sombra parada en medio de la calle. Sentí un escalofrío que jamás voy a olvidar. Mi amigo Alejandro le empezó a gritar que quién era, y cuando mi amigo le preguntó si necesitaba ayuda, se escuchó otro grito de mujer pero más fuerte que el anterior. Asustados, todos nos metimos al cuarto de mi amigo Ángel. Se fue la luz al minuto de que entramos al cuarto. Empezó a entrar la neblina por la puerta, así que decidimos cerrar todo. Nos sentamos en el sillón y asustados todos prendimos las lámparas de los celulares, y cuando eché la luz a la puerta, había una sombra como si alguien estuviera parado afuera. Después empezaron a golpear la puerta suavemente. Nosotros estábamos espantados. Se detuvieron los golpes por un momento, y como a los 2 minutos empezaron de nuevo, ahora más fuertes. Se me ocurrió revisar quién era, y cuando abrí la puerta, no había nadie. Sentía que mi corazón se me iba a salir porque no sabíamos qué estaba pasando. Salimos de nuevo al balcón y revisamos por todos lados, pero no había nadie. Tampoco había regresado la luz. Hacía mucho frío. Pensamos que los chavos habían hecho enojar a los muertos y fuimos al cementerio a investigar. Llegamos a la entrada del panteón y se escuchaban ruidos muy extraños. Murmullo, alaridos, risas y gritos. Entre mis amigos y yo éramos como 6. Cuando estábamos caminando, sentimos como si alguien nos estuviera siguiendo. Cuando volteamos, había alguien parado detrás de nosotros. Por el miedo, salimos corriendo y nos separamos todos. Yo me encontraba al lado de un árbol muy grande y que tenía un espejo colgado. Yo simplemente decidí esperar a mis amigos ahí y empecé a leer en la tumba que era una niña que falleció en el 2019. No tenía mucho de haber fallecido. Me dio escalofríos, así que mejor me fui a buscar a mis amigos. Cuando empecé a caminar, solo escuchaba el viento, el ruido de los árboles. Y a los 10 minutos me encontré con mi amigo Alejandro. Cuando le pregunté la hora, eran las 3:10 de la madrugada.
Le dije que le llamara a los demás para podernos encontrar, pero al hacerlo, simplemente se escuchaba todo distorsionado, así que mejor los empezamos a buscar caminando. Llegó un punto en el que nos cansamos, ya que el cementerio era bastante grande. Cuando nos sentamos a descansar, miré fijamente un espejo que estaba frente a nosotros. Me empecé a reír y a hacerle una broma a mi amigo, pero fue mala idea, ya que en el momento que los dos volteamos a ver el reflejo de nosotros, había una niña parada justamente detrás. Les juro que era tanto el miedo que no podía moverme. Mi amigo agarró una piedra y con ella rompió el espejo. Volteamos para ver a la niña, pero no había nadie. Nos fuimos de ese lugar ya para encontrar a los demás e irnos del cementerio. Vimos de nuevo la hora y eran las 3:30 de la mañana. A lo lejos, escuchamos a mi amigo Ángel gritar, pero no podíamos ver dónde estaba por la neblina, así que seguimos caminando. Cuando encontramos a nuestro amigo Ángel, estaba al lado de un árbol seco con muchos espejos chiquitos. Le preguntamos el por qué había gritado, que si todo estaba bien. Él respondió que había visto una mujer sentada en una roca llorando. No nos reímos ni nada por el estilo, ya que nosotros también habíamos pasado por algo similar. Ya estábamos los tres juntos, así que seguimos buscando a los demás, pero al llegar a un muro que lo llaman el muro de la verdad, que está completamente lleno de espejos, mi amigo Ángel empezó a tartamudear y decirnos que había alguien detrás de nosotros. Volteamos a donde decía mi amigo, y sí, estaba alguien parado detrás. Era como un hombre de 1,80 de estatura, usaba un sombrero como de vaquero. Mi amigo Alejandro dice que era el charro, pero no sabremos si en realidad era porque solo salimos corriendo y gritando. Nos cansamos de buscar a los otros y mejor nos regresamos a la casa, pero antes de salir del cementerio, escuchamos los tres una voz que nos decía: «Estaré detrás de ustedes». Fue algo aterrador, así que caminamos más rápido. Al llegar a la casa de mi amigo, volteamos a ver y venían los otros tres. Les preguntamos si estaban bien y ellos asustados respondieron que mejor nos metiéramos al cuarto. Cuando entramos y cerramos la puerta, se empezaron a escuchar pasos en el techo. Nosotros ya no sabíamos qué hacer, estábamos aterrados. Todavía estábamos sin luz y nuestros celulares se habían quedado sin batería. Solo teníamos una vela en el centro del cuarto. Empezamos a hablar de videojuegos para que se nos bajara el miedo, pero era imposible, ya que escuchábamos y veíamos cómo intentaban abrir la puerta de la recámara. Estábamos desesperados, frustrados y aterrados. Cuando dieron las 4 de la mañana, pararon los ruidos. Pensamos que todo había acabado, pero no fue así. Estábamos sentados frente a la vela cuando se abrió la puerta de golpe y se apagó la vela. Pudimos escuchar cómo algo entraba al cuarto, pero no mirábamos a nadie. Mi amigo tiene un espejo en su ropero que estaba detrás de nosotros. Cuando nos levantamos del suelo, escuchamos cómo golpearon el espejo y volteamos a ver. Detrás de nosotros estaba una mujer parada de estatura mediana, cabello muy largo y hermoso cuerpo. Recuerdo que nos dijo en voz baja: «Su hogar los espera, vengan conmigo, los acompañaré». Cuando terminó de decir eso, el espejo se rompió en varios pedazos. Empezó a amanecer y la neblina se dispersó. El frío bajó y los ruidos se fueron. Desde ese día, nunca hemos hecho otra desvelada en la casa de mi amigo y ya no nos volveremos a meter a ese cementerio. Hasta el día de hoy, dice mi amigo que se escucha un grito a las 2:30 de la mañana que viene del cementerio. Nunca más quiero volver a sentir esa sensación de miedo extremo. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede.
Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lobo Alberto.